Al día siguiente del cambio de mando presidencial, que surge el nuevo gobierno de Michelle Bachelet, se produjo una caída muy fuerte del precio del cobre, que se colocó por debajo de los $3 la libra, cosa que no ocurría hace mucho tiempo. La causa directa de esto, la causa, llamémosla así, coyuntural directa de la baja del precio del cobre, está en acontecimientos que están vinculados con China. En el mes de febrero, eso fue lo que provocó la reacción, llamémosla así, en el mercado de los metales. Se dio a conocer que las exportaciones de China habían caído un 18,1% y que se había producido un déficit comercial de China cercano a los 23.000 millones de dólares en eso. Ahí reaccionó el mercado. Ahora, ¿por qué incide tanto China en el precio del cobre? Una, por la cosa conocida. China es el principal demandante de cobre refinado del mundo. El 43% del total de las adquisiciones en los mercados internacionales lo realiza China. Entonces, lo que ocurre en la economía china es determinante. Ahora, eso se acentúa porque hay una serie de operaciones financieras que se realizan en base a los diferentes metales, y entre ellos el cobre. Voy a mencionar una o dos. Una es que hay inversionistas o empresarios, podríamos decir, que estaban obteniendo financiamiento en China dando cobre como garantía. Por lo tanto, cuando eso sucedía, la demanda por cobre crecía, el precio iba para arriba. Cuando eso se da vuelta, se produce el fenómeno inverso. Se dice que un porcentaje muy alto son datos que ha dado el Financial Times, un porcentaje muy alto del movimiento de cobre hacia China era para este tipo de operaciones. Entonces la caída es extraordinariamente fuerte. Ahora, esto tiene repercusión en el caso del país, de diferente tipo. Con esta caída del precio del cobre, que se produjo el 12 de marzo, digamos, reitero, inmediatamente después del cambio de gobierno, el promedio en el año del precio del cobre se colocó en $3.25. Esa es la misma estimación que se hizo para el precio del cobre cuando se elaboró el presupuesto de este año. Eso quiere decir que si el precio del cobre se mantiene por debajo, se mantuviera a los niveles que está durante un determinado tiempo, o siguiera esta proyección o este movimiento hacia abajo, los ingresos fiscales presupuestados van a disminuir. Entonces aquí ya estamos enfrentados ante dos problemas conjuntos, que es un menor ingreso fiscal por el lado del cobre y un menor ingreso fiscal, que lo hemos comentado en otras oportunidades, producto del menor crecimiento económico. Porque hay que recordarse que se estimó un crecimiento económico del 4,9%, que todo indica que no se va a dar este año. Entonces eso produce un déficit fiscal efectivo muy fuerte. Que hay que unirlo a otros hechos, a un presupuesto que es muy estrecho, que fue el que se aprobó, y a las demandas de los problemas que hay que resolver. Este bono marzo, como se le ha denominado, tiene un costo fiscal del orden de los $300 millones, por lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, ya consume, por decirlo de esa manera, un porcentaje muy apreciable de los llamados fondos de libre disponibilidad, que estaban calculados más o menos en $700 millones. O sea, esto plantea un problema fiscal que hay que resolver y que obviamente está vinculado con hechos de otra magnitud, como la marcha de la economía, el nivel de actividad económica, o qué puede hacer Chile a partir de tener incidencia en la cotización del cobre en los mercados internacionales. Entonces se produce un cuadro bastante estrecho y que tiene repercusiones en otras esferas de la economía, que podemos ir analizando en otras oportunidades, porque con esto se va hacia un déficit comercial, en la balanza comercial, y va a crecer el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos.
En Chile la cuenta corriente de la balanza de pagos siempre tiene una carga deficitaria a partir de que es un país importador de capital y tiene que pagar por ello, para decirlo de una manera simple. Y se produce también una situación estrecha o de déficit de la balanza comercial, y ese déficit de la cuenta corriente comienza a crecer. Ahora, eso repercute a su vez también en el crecimiento económico, ¿eh? Porque el saldo que haya de lo que se llama la demanda externa neta, o sea, las exportaciones menos las importaciones, si se reduce o es negativo, influye negativamente en el crecimiento económico. Y se produce se influye en otra variable que es muy importante, que se llamaba el ingreso nacional bruto disponible real, que es lo que queda en definitiva en el país, ¿eh? Y ese ingreso nacional bruto disponible real está vinculado al nivel de la actividad económica, pero por lo tanto al producto, particularmente al Producto Interno Bruto, al Producto Nacional Bruto, pero después está influido por la variación de los términos de intercambio. La caída del precio del cobre conduce a que los términos de intercambio de Chile tiendan a ser negativos o sean más negativos. Entonces el ingreso nacional bruto disponible real termina después influyendo, son los recursos que quedan en el país, por lo tanto repercuten sobre la demanda interna. Ese es el cuadro que se nos presenta.